días. Por decreto de necesidad y urgencia, recién ya se conoció oficialmente la decisión del presidente de oficializar el reintegro a las obras sociales de los gremios y crear el Plan Nacional de Salud, Plan Universal de Salud. 15 millones de personas que se verán beneficiadas, aquellos que van a los hospitales, que hacen la cola a las 4 de la mañana, tendrán su carnet, tendrán su seguimiento, su historia clínica. De todos esos temas, junto con Fernando Fraquelli, vamos a hablar con Luis Servino, superintendente de Servicios de Salud. Luis, ¿cómo va? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio para poder aclarar todos estos puntos. Sí, que son muchos, por cierto. Primero, las obras sociales que reciben lo que en 10 años no lo hicieron, venían reclamando, claro, y el beneficio para tantos millones de argentinos también. Sí, así es. Como decimos con el ministro Lemus, con el cual trabajamos desde hace mucho tiempo en este proyecto, mucho antes de llegar al gobierno, ¿no es cierto? Es un día histórico. Es un día histórico primero porque se recupera para el Fondo Solidario, que es el que financia gran parte de la atención de las obras sociales, se recupera parte de ese fondo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque es el primer paso para transitar en la articulación entre el sector público y la seguridad social. Claro. Ustedes habrán escuchado que una de las críticas que se hace al sistema de salud de Argentina es su fragmentación. Y este es el primer paso para empezar a trabajar objetivos comunes y sobre todo para poner el foco en las poblaciones más vulnerables que tiene la Argentina, que lamentablemente todavía tiene muchas. ¿Seguro? De un total, doctor, de una deuda que asciende a los 30.000 millones de pesos, nada más y nada menos. Digo, ¿cuánta gente durante todos estos años se ha quedado sin una prestación adecuada justamente por el no envío de estos fondos? Bueno, se comienza por estos 2.700 millones, pero el total asciende a 30.000. Sí, los 30.000 millones de pesos son los fondos que durante 10 años, por no cumplir la ley de obras sociales, el Estado fue reteniendo en una cuenta. ¿Y qué hacían con ese dinero? Como decíamos nosotros, es una cuenta que estaba a la intemperie. Claro. ¿En qué sentido? En que sufría los embates de una inflación que fue muy grande en todos estos años, así que se fue deteriorando muchísimo esos recursos. Inclusive algunos economistas que hicieron la evaluación decían en este momento deberíamos estar repartiendo 70 o 80 mil millones si hubieran tenido aunque sea un interés mínimo del Banco Nación. Y eso sobre todo es plata y recursos de los trabajadores, porque a veces, bueno, por ahí los medios quieren titular algo que es más importante o que vende más, es decir, es plata de los gremios, en realidad es plata de los trabajadores que en este momento está volviendo a los trabajadores. De todos los que trabajamos en blanco va una parte de nuestro sueldo a ese lugar. A ese fondo solidario que en los sistemas de salud del mundo es bastante inédito porque el objetivo que tiene es cubrir las prestaciones de alta complejidad, desde un trasplante, medicación biológica de altísimo costo, y bueno, todo lo que se les pueda ocurrir que realmente sería imposible que para una persona en forma individual o aún para una obra social pueda cubrirlo si no tiene el auxilio de este fondo solidario. Fíjense que, por ejemplo, en el año 2012, de ese fondo, el 80% lo retuvo el Estado, con lo cual fue muy poco lo que se le pudo pagar a las obras sociales. Estamos hablando de un fondo que para el año 2016 va a estar en el orden de los 16.000 a 17.000 millones de pesos. O sea, fíjense lo que ocurrió en el 2012 como en otros años donde se distribuyó muy poco y el Estado lo retuvo. Luis, desde el punto de vista político uno puede pensar y hacer una lectura que Mauricio Macri acordó con los gremios y genera esta devolución de deuda que tenían con las obras sociales sindicales. Pero esta devolución excede lo que es las propias obras sociales sindicales. No, por supuesto, este anuncio es un anuncio muy amplio, pero les podría decir lo siguiente, nosotros, el equipo que está en la superintendencia, que yo soy la cabeza visible, pero tenemos un equipo de gerentes que hace años venimos trabajando a través de lo que se llama el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. En ese instituto recibimos, durante el año previo a las elecciones, recibimos a todos los candidatos, o sea, a los 3 candidatos que llegaban a la final para asumir la presidencia. Y en el caso del doctor Lemus, que era el candidato del macrismo, acordamos lo mismo que hoy estamos llevando a la práctica. Por eso, en esta instancia, recuperar los fondos del Fondo Solidario. Así que esto no es que se hizo ahora o se sale corriendo a hacerlo porque hay una reunión o la esperada unificación de la CGT. Era una promesa de campaña que se está cumpliendo. Que sea por DNU era para no
¿por qué no se va al Congreso? Me reformulo la pregunta. Bueno, es un tema interesante que se discutió mucho con legal y técnico. Primero tenemos que acordarnos que estamos dentro de emergencia sanitaria, está vigente en el país la ley de emergencia sanitaria. En segundo lugar, en estos 10 años se generó un artefacto que fue la acumulación por fuera de la ley de estos 30.000 millones de pesos. Entonces debíamos crear un instrumento que rápidamente resuelva esta situación, ¿no es cierto? Probablemente después el Ejecutivo podrá decidir si esto lo eleva al Congreso para una ley, pero el DNU era básicamente para asegurar que estos recursos pudieran ir rápidamente en parte a los beneficiarios, ¿no es cierto? Y que seguramente el Congreso ratificará el DNU, ¿no? Porque hay una comisión especial Por supuesto. que analiza los DNU del Poder Ejecutivo. Y el primer artículo del DNU, que tal vez es el más trascendente desde el punto de vista de lo que es la salud pública, tiene que ver con la cobertura universal de salud, que llamamos con el ministro la estrategia de cobertura universal de salud, y que era lo que les decía, es histórico porque es el primer paso para articular políticas públicas y la seguridad social que siempre funcionaron por carriles separados, ¿no es cierto? Se ha invertido en esto con la discusión y el consenso de todo el sector gremial, que se inviertan 8.000 millones de pesos para comenzar a financiar esta política de cobertura universal de salud. ¿Eso cómo lo trabajaron? ¿Cómo fueron trabajándolo? ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Y qué referentes? Supongo que lógicamente los gremios médicos y ¿quiénes más? Mirá, prácticamente llevamos desde que nos hicimos cargo de la función pública, empezamos a trabajar en el esquema de cobertura universal porque lo veníamos trabajando 3 o 4 años antes como uno de los pilares de la modificación del sistema de salud conjuntamente con la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología. Agencia de Evaluación de Tecnología y cobertura universal son los 2 pilares de salud que estamos llevando adelante con el gobierno. Para resumirlo rápidamente, un tema que es muy extenso, la cobertura universal lo que tiene es como objetivo que los grupos más vulnerables puedan acceder a un sistema de salud equitativo como el resto de la población, que por ahí tenemos una cobertura formal, básicamente por una obra social o por un sistema de medicina prepaga. Y la primera etapa de esta cobertura universal, que tiene varias etapas, es una cosa que es muy sencilla, que es ordenarle los servicios. Si ustedes hacen una compulsa con algún conocido que tengan que no tiene cobertura y le preguntan, ¿usted sabe dónde tiene que ir? No. Y la mayor parte de la gente va donde le parece que en general es el hospital que tiene más cercano. Y por ahí tiene centros de atención ambulatorias que están funcionando y que ni siquiera los conoce. También vemos que a veces los propios profesionales, que son muy buenos, que todos los conocemos, que están en los centros, cuando les llega un paciente con cierta complejidad, por ahí no tienen claro a dónde lo tienen que derivar dentro del sistema público. O de dónde viene también. ¿De dónde viene? Entonces, esta primera etapa de la cobertura universal, que va a llevar bastante tiempo, va a ser el ordenamiento de todos los servicios que los afiliados tienen y además darle acceso cuando el sector público no le pueda dar respuesta a través, por ejemplo, de la seguridad social o de un prestador privado. Ocurre, ustedes lo habrán visto muchísimas veces, necesitamos una tomografía para un paciente que está en el sector público o se accidentó. ¿Cuántas veces escuchamos que los hospitales tenían los tomógrafos rotos? Ese paciente se quedaba históricamente sin hacerse la tomografía. La idea es que haya vasos comunicantes entre el sector público, la seguridad social y eventualmente algún prestador privado. Doctor, un tema muy importante para la gente, medicamentos y sus precios. Sí. ¿Hay acuerdo con laboratorios? Bueno, estamos trabajando, es un sector más duro, claro, ¿no es cierto?, de negociar, y es un tema realmente para hacer, si quieren, todo un programa en especial. Sí, la realidad es que desde la Secretaría de Comercio hemos participado en tratar de llegar a un acuerdo, en un vademecum con productos con precios cuidados hasta fin de año. Todavía no está terminado, necesitamos más colaboración, sobre todo de algunos laboratorios, porque ustedes saben que si bien hay cientos y cientos de productos, los que más utiliza la gente claro, es un grupo mucho menor, sobre todo los vinculados con la diabetes, que es una enfermedad altamente prevalente en toda la sociedad, y que nos falta todavía, y esto hay que decirlo, que nos falta todavía la colaboración de algunos laboratorios para mostrar un vademecum que realmente le sirva a la sociedad. Claro. Gracias, doctor, por venir. Muy amable. Muchas gracias. Por favor.